¿Qué tal, camaradas? Bueno, pues fíjense que hoy decidimos hacer un video para hablar sobre los diferentes tipos de microalambre. Realmente creemos que es muy importante poderles explicar sobre las diferencias entre uno y otro y para qué nos sirve cada uno. Mucha gente viene a buscar el tema del alambre en la cuestión de alambre sin gas, porque consideran o piensan que puede ser un alambre mucho más económico por evitarse la compra del tanque o la renta del mismo. Pero sin embargo no debería de ser por esa razón la cuestión de su selección en los diferentes tipos de alambre. Claro que por supuesto puede ser un factor, pero sin embargo no es la razón de ser de ese alambre. Veamos muy bien los tres tipos de alambre más importantes o los más comunes. En este caso tenemos aquí lo que viene siendo el alambre sólido, que es este que está con un acabado cobrizado, que normalmente se ocupa con un gas de protección que puede ser CO2 o puede ser una mezcla de CO2 con argón. Luego viene siendo el alambre tubular, que es como estos dos de acá, pero la diferencia entre uno y otro es que hay tubular con gas de protección y hay tubular autoprotegido, el cual ya no usa el gas de protección o lo que le llamamos el flux core. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno y para qué nos sirve? Bueno, para poderlo explicar, lo más importante que tienen que considerar ustedes es el material base. ¿Por qué razón? Por supuesto que los tres se ocupan para acero al carbón, pero ¿por qué uno se ocupa con gas, otro sin gas, o uno puede ser con uso de gas, sin embargo también es tubular? ¿Qué significa eso? ¿Para qué me sirven? Bueno, en los materiales base hay diferentes espesores, por supuesto, y como ustedes saben, cuando tú aplicas calor en el material base y te excedes en el calor o aplicas durante mucho tiempo ese calor, lo que sucede es que lo perforas. De igual manera e inversamente proporcional, en un espesor grueso, si tú aplicas con poco calor o el calor se disipa muy fácilmente, no llegas a tener la penetración adecuada para llegar a todo ese material base de un espesor grueso. Y así efectivamente sucede con los alambres, es decir, un microalambre sólido, este de aquí que viene siendo con un acabado cobrizado, el cual cabe aclarar que ese funciona para darle una resistencia mayor a la oxidación. Sin embargo, en un material base ya oxidado no es muy bueno aplicándose, ya que no va a tener una sinergia, una adherencia adecuada. Entonces, para esos casos se ocupa otro tipo de alambre, que es el de acá, que te vamos a explicar. Pero, ¿para qué me funciona entonces el microalambre sólido? ¿Por qué debo de usar o en qué casos debo de ocupar el alambre sólido? Pues número uno y lo más importante, hablamos de materiales delgados, como este PTR, por ejemplo, un calibre 14, un calibre 16, 18, 20, 22. Materiales delgados, ¿por qué razón? Porque el alambre sólido, con el gas de protección, tiene la cualidad de que se disipa el calor rápidamente. Al disiparse rápidamente yo puedo cordonear sin perforar el metal, a pesar de que yo esté cordoneando continuamente sobre ese mismo material base con un calor fuerte. Al disiparse rápidamente tengo una perfecta penetración con una adherencia perfectamente bien sobre el material base y no lo voy a perforar. Obviamente ocupa gas de protección, ¿ok? En el caso del tubular, tiene la cualidad principal es que tiene 70.000 libras de resistencia a la tensión. Sí, amigos, es como un tema de un 70-18. Tiene una resistencia a la tensión bastante fuerte y por consecuencia también normalmente aplicamos este tipo de alambre en espesores gruesos, pero la razón no es por la resistencia a la tensión, sino que es por que se disipa el calor muy lento. A diferencia del sólido, este se disipa muy lento y si yo lo aplico en un material delgado, al tener esa disipación lenta del calor, va a perforar el metal. Por eso es que normalmente cuando ustedes han visto aplicar un microalambre sin gas de protección o un microalambre tubular con gas de protección, lo que aplican es una técnica de punteo para no perforar el metal base. Pero no es la manera correcta de utilizar este tipo de alambre. Estos se ocupan en materiales gruesos porque al disiparse lento el calor, tengo mayor penetración en ese metal y puedo llegar a un espesor mucho más grueso. Háblese de hasta media pulgada a tope en un alambre, por supuesto, del calibre y el amperaje en la máquina y voltaje adecuado. Pero es para eso principalmente el material de un alambre de cualidad tubular. Ahora, entre uno que usa gas de protección y uno que no lo usa,
la principal diferencia entre uno y otro viene siendo, número 1, el acabado, número 2, la escoria que deja, número 3, lo que viene siendo si el metal llega a tener movimiento ya una vez que está soldado, si esa pieza llega a tener movimiento o no, o sea, si queda fijo, está en un lugar sin movimiento. Entonces, la diferencia entre una y otra viene siendo esa, y con el tema del sólido, como les explicaba, es en un material delgado. Vamos a aplicar ahorita con los diferentes alambres para que ustedes puedan notar las diferencias entre uno y otro sobre el mismo material. En este caso vamos a aplicar sobre un alambre, sobre un material delgado de acero al carbón, calibre 14. Vamos a aplicar los tres, los dos con gas de protección y el que viene siendo sin gas de protección, y vamos a notar la diferencia entre uno y otro. Y igualmente vamos a hacer lo mismo en una placa gruesa, oxidada, y vamos a aplicar los tres alambres y vamos a ver qué diferencias tengo entre uno y otro, y pues vamos a ver qué tal nos queda y cómo puede ser ustedes, cómo pueden seleccionar ustedes el que más se adecua a sus necesidades. No obstante, significa que ya no uso uno u otro, les hablo sobre lo más adecuado, pero al final ustedes tienen la última palabra, camaradas. Espero que les guste y vamos a ver esa aplicación.